Hoy la bici recorre su kilómetro número 40.000. Toda una vuelta al mundo, pero por España. Así han sido estos kilómetros. Mi recorrido por España comienza en mi ciudad natal, Gijón, en 2014, con recién cumplidos 21 años, con la compra de esta bici, una Conor 8500 de Ore de 29 pulgadas. Tras recorrer los exteriores de la ciudad, realizo mi primera travesía, los 36 kilómetros que separan Gijón de Oviedo por Pola de Siero, a través del Alto de la Madera. La segunda hasta Pola de la Viana. Desarrollo una filosofía, que es que no puedo comenzar una ruta en bici en aquel lugar al que no haya llegado antes con una ruta en bici anterior. Es como si estuviese jugando una carrera de relevos conmigo mismo. A partir de aquí, las rutas continúan hacia el sur, subiendo gigantescos puertos como la Cobertoria y el Gamoniteiro, con niebla en el primer intento, mala suerte, y entrando en la provincia de León por La Cubilla y saliendo por Pajares en una ruta circular desde Campomanes, en la que fue una de las rutas más épicas que hice en toda mi vida, tanto por su dureza como mi propio nivel físico no demasiado entrenado todavía para estas hazañas. Mientras que por el norte llego por la costa asturiana hasta la zona de Luarca y Navia, y como no, al Cabo Peñas, mi punto más al norte. Comienzo a madurar el desafío de alcanzar la ciudad de León desde Asturias, atravesando toda la cordillera y llegando al gran llano de la Meseta. En 2015 comienzo a recorrer Asturias de forma mucho más intensa, gracias fundamentalmente a la amplia red de Feve. Llego incluso a Collanzo, a través de la collada de Pelúgano. Sin saberlo en ese momento, Collanzo será el punto de partida de mi llegada a la capital leonesa el próximo año. Me compro mis alforjas de viaje y las pruebo en una ruta de Gijón a Riondas, para preparar mi primer viaje en bici, que será de 3 días, y acompañado de mi amigo Jonathan desde Villamanín hasta Cangas de Onís y Arriondas, recorriendo el sur de la cordillera, con noches en La Vecilla y Riaño, recorriendo una de las carreteras que más me gustan, la Castilla y León 626, a través de los pueblos mineros de Sabero y entrando en Asturias por el desfiladero de los Bellos. Impresionante. El siguiente mes marco el hito de subir el puerto de Pajares, para entrar en León y reentrar de nuevo en Asturias por el camino de la Carisa, antigua calzada romana, esta vez acompañado de mi amigo Miguel. Días más tarde, en solitario, vuelvo a coronar el Gamoniteiro, esta vez sí, con día despejado, esta vez sí mereció la pena. Los siguientes meses continúo conociendo Asturias, llegando a subir puertos como San Isidro, conociendo lagos glaciares como el de Isoba, ya en la provincia de León, subiendo el puerto de las Señales para luego descender un puerto como Tarna. Ruta muy bonita la que realicé con mis amigos del grupo de los Foralinos, donde les llevé una ruta circular entre Oviedo, el pueblo medieval de Bandujo, y Trubia. La ruta fue mucho más dura de lo esperado y poco faltó para que me tirase en montaña abajo. Mientras que por la costa marco mi límite en Ribadesella, para superarlo ya en 2016, llegando hasta Llanes. En febrero subo otro gran puerto de Asturias, los Lagos de Covadonga. Para mi sorpresa pude ver todo el entorno de los lagos nevados e incluso congelado el lago Larcina. Tenéis en mi canal el vídeo de esta ruta. Continúan las rutas por Asturias, subiendo en abril el puerto del Fito, y en junio llego a Cangas del Narcea desde Pravia, donde utilicé por primera vez el autocar como medio de transporte para volver a casa. Y ese mismo mes, desde Collanzo, emprendo mi primer viaje en solitario, de Collanzo a León capital, en 2 días ascendiendo el puerto de Vegarada, y con noche en La Vecilla, cruzando localidades como la Pola de Gordón y La Robla. Conseguí así, después de tantos años, mi meta de alcanzar León capital a través de la cordillera. En julio subo a otro mítico puerto, el Angliru, para atravesar la Sierra del Aramo y descender por el otro lado hasta la Senda del Oso. En agosto supero mis límites y llego hasta San Vicente de la Barquera, entrando por primera vez en Cantabria. No contento con haber conseguido León una vez, en septiembre me apoyo en Cangas del Narcea para emprender un viaje de 4 días hasta León, mi viaje más largo hasta ese momento, subiendo otro gran puerto como Leitariegos y atravesando uno de los cañones del Sil para conocer lugares como Ponferrada y Astorga.
y enfrentarme al puerto de Manzanal, para recorrer posteriormente el Camino de Santiago en dirección contraria hasta llegar, por segunda vez, a León capital. Vienen los últimos meses de Asturias, ya que en 2017 nos mudamos a León por motivos laborales. Gracias al año pasado, todas las rutas que pueda comenzar en León están unidas a las anteriores, de modo que no rompo mi filosofía, mi carrera de relevos. En los 2 primeros meses recorro los alrededores de León y llego hasta Guardo, entrando por primera vez en la provincia de Palencia y aprovechando la línea de Feve del sur de la cordillera. Después de la hazaña de alcanzar León a través de la cordillera, no tarda en ponérseme en la cabeza otro gran desafío. Después de haberme enfrentado a la cordillera para llegar al llano, ahora tocaba enfrentarse al llano y a la sierra de Guadarrama para llegar a la capital, allí donde todas las carreteras se unen: Madrid. Sin un plan previsto para Madrid, en marzo comienzan mis expediciones en el Gran Llano, inaugurándolas en una ruta de León a Palencia capital, a través de pueblos como Sahagún, y por sorpresa y sin contar con ello descubro el Canal de Castilla. Aquí ya no llega la red de Feve, pero sí la de Renfe para volver a casa. En abril llego a Villablino de nuevo, pero esta vez desde León y en un solo día, y posteriormente consigo llegar a Valladolid en una ruta larguísima de 146 kilómetros, mi ruta más larga hasta ese momento, que me enseña lo duro que son mentalmente las grandes travesías en los grandes llanos, y conozco por primera vez la importancia del viento. Mientras continúo ampliando la red en León, subo el intenso puerto de la Camperona y alcanzo Galicia por la provincia de Orense hasta Obarco de Valdeorras, lo que marca mi actual límite occidental. Llega septiembre, el mes en el que me lanzo a conseguir mi meta. Ayudándome de la ruta de Valladolid, diseño una ruta de 3 días hasta Madrid, llegando a Segovia en un solo día por pueblos como Portillo y Coca, para escalar ni más ni menos que Navacerrada al día siguiente. Durmiendo en Moralzarzal, en casa de mi amigo Miguel. El tercer día, tras recorrer el carril bici de Colmenar Viejo, entro en Madrid a lo grande, después de cruzar la M30 por el Paseo de la Castellana, y llego a la Puerta del Sol, kilómetro 0. Fue entonces cuando un posible nuevo desplazamiento laboral, esta vez a Burgos, me fuerza a realizar antes de tiempo la ruta de 113 kilómetros entre Palencia y Burgos. La posibilidad se convierte en certeza en octubre y nos mudamos a Burgos, donde de nuevo he conseguido que la ciudad esté unida a mis anteriores rutas. En los primeros meses en Burgos establezco las rutas cortas que aún a día de hoy me sirven como entrenamiento y lanzo expediciones al norte, hasta Villarcayo, en las Merindades, cruzando por primera vez el río Ebro. Alcanzo La Rioja, hasta Santo Domingo concretamente, por el puerto de La Pradilla. En diciembre, una de las rutas que mejor recuerdo tengo, de Palencia capital a Medina del Campo, 118 kilómetros en los que recorro el ramal sur del Canal de Castilla hasta Valladolid. Entro en pueblos clave de nuestra historia como Simancas y Tordesillas, para llegar ya en el ocaso al castillo de Medina del Campo. Fue una buena forma de cerrar uno de mis mejores años en cuanto a nuevo terreno recorrido. Ya había conseguido Madrid, ¿y ahora qué? Ya sonaba por mi cabeza el nombre de Granada, pero como un sueño lejano y muy fuera de mi alcance. No veía claro cómo atravesar la Mancha y mucho menos Andalucía. De momento Granada quedaba como una idea bastante utópica. Comienza el año 2018 y lo hago realizando un acercamiento a Soria, en concreto hasta San Leonardo de Yagüe, ya en tierras sorianas, frontera que cruzo al caer la noche y la temperatura, teniendo que esperar el autocar de vuelta con 2 grados de temperatura. Pasan los meses y continúo conociendo la zona de Burgos, llegando ya a Lerma. Ya en abril decido atacar una provincia más, Ávila, desde Medina del Campo, y cruzando pueblos como Arévalo, llego a la capital abulense después de 96 kilómetros terribles, luchando contra vientos en contra de más de 20 kilómetros por hora. En mayo, mientras llego a pueblos tan atractivos como Covarrubias, lanzo mi siguiente gran viaje de 3 días que comienza en Madrid y mirará al sur, a La Mancha, hasta Campo de Criptana, con noches en Toledo y Urda, entrando en las propias provincias de Toledo y Ciudad Real.
Un viaje cuyo único objetivo eran los famosos Molinos de la Mancha, ya que el extremo sur de la meseta aún estaba muy lejos y no sentía que me acercase lo suficiente a Granada como para hacerlo realmente posible. Pese a ir con mentalidad de que este viaje era un callejón sin salida, descubro una tierra maravillosa, la imponente Toledo, los campos de olivos de los Llévenes, y qué decir de la sensación de encontrarse cara a cara con esos molinos de los que tanto se habla. No fui consciente en ese momento, pero resulta que sí abrí las puertas de Granada con este viaje. Eso será el año que viene. Volvemos a Burgos, donde en julio realizo varias rutas importantes. La primera de ellas de Lerma a Aranda de Duero, otra descubriendo Poza de la Sal, el pueblo natal de Félix Rodríguez de la Fuente. Desde Villarcayo alcanzo Bilbao, en 100 kilómetros por el puerto de Peña Angulo, con formaciones geológicas impresionantes y entrando por primera vez en País Vasco, en concreto en las provincias de Álava y Vizcaya. La última ruta de julio buscó continuar el testigo de San Leonardo de Yagüe para llegar a la capital de Soria, contemplando desde lo alto el cañón del río Lobos, sorprendiéndome del Burgo de Osma y encontrando también de forma inesperada, como aquella vez el Canal de Castilla, la leyenda de Calatañazor, donde Almanzor perdió el tambor. Todo esto en una ruta de 102 kilómetros con temperaturas de más de 45 grados. En agosto realizo una aproximación a Cantabria, en este caso hasta Ventarbaneja, dejando visto para sentencia la futura llegada a Santander. 20 días después, al otro lado de Burgos, realizo la subida a las lagunas de Neila en una ruta circular de 92 kilómetros y 1400 metros de desnivel desde el pueblo de Barbadillo del Mercado. No muy lejos de allí, al mes siguiente, continúo desde Aranda de Duero para enlazar con Valladolid, contemplando pueblos como Peñafiel y saboreando las viñas de la Ribera del Duero. El 20 de septiembre de 2019 realizo la que hasta entonces es la ruta más larga y más especial de todas las que he hecho en mi vida. Salgo de Soria a las 10 de la noche del día 20 y tras atravesar en solitario toda la noche, llego a Zaragoza a las 9:20 de la mañana del día 21, recorriendo un total de 170 kilómetros y pasando por pueblos como Ágreda, Tarazona y Borja, bajo un cielo espectacular de constelaciones en movimiento y estrellas fugaces. Cruzo la frontera con Aragón a las 12 de la noche y me advierten incluso 2 patrullas diferentes de la Guardia Civil tras llamarles la atención por pedalear solo a esas horas tan extrañas de la noche en medio de ninguna parte. Una de ellas patrullas al poco de salir de Soria y la otra a las 3:15 de la mañana, habiendo pasado ya Tarazona. Contemplar el amanecer en el Valle del Ebro después de haber conseguido vencer a la noche es de las experiencias más bonitas y esperanzadoras que he podido vivir. Tan solo 9 días después, y esta vez en Asturias, subo un puerto muy popular por su dureza, Les Praeres de Nava, en una ruta de 82 kilómetros entre Gijón y El Entrego, esta vez con mi amigo Alan. Volvemos al norte de Burgos para dar el golpe definitivo a Santander, desde Quintanilla de Escalada, en una ruta más dura de lo esperado de 117 kilómetros, descendiendo el puerto del Escudo y cruzando Torrelavega. Mientras en los últimos meses de 2018 me limito a la zona cercana de Burgos. Llega 2019 y con él las ganas de llegar a más provincias. Alcanzo Zamora desde Tordesillas, a través de Castronuño y Toro. De las 9 provincias de Castilla y León ya solo me queda Salamanca. En febrero volamos al otro lado del tablero, donde alcanzo Vitoria desde Burgos, recorriendo 130 kilómetros a lo largo de la Nacional 1, con paisaje invernal, entrando en Miranda de Ebro y cruzando el condado de Treviño. Una ruta muy bonita. Y apenas 13 días después retomo el camino desde Vitoria hasta San Sebastián, entrando en las provincias de Navarra y Guipúzcoa y bajando el puerto de Ochaurte, para llegar a la costa en la maravillosa ciudad de San Sebastián después de 136 kilómetros. En marzo cae la última de Castilla y León, Salamanca. La alcanzo desde Medina del Campo, recorriendo pueblos como Madrigal de las Altas Torres, cruzando la última frontera interior que me quedaba de esta gigantesca tierra y viendo como espectador a nuestros cazas despegar de la base aérea de Matacán, antes de cruzar el Tormes y entrar en la mágica ciudad de Salamanca. El 1 de mayo realizo el trayecto de 134 kilómetros entre Aranda de Duero y Burgos por Salas de los Infantes como entrenamiento de lo que está por venir. Tras meses de análisis y planificación, consigo darle continuación a la anterior ruta de los Molinos de la Mancha,
y diseñar una ruta desde Alcázar de San Juan hasta la mismísima Alhambra de Granada en un viaje de 374 kilómetros en 4 días. En ese momento marcó mi viaje más largo, con noches en Castellar de Santiago, Arquillos y Solera. Recorro lo que me queda de Castilla-La Mancha por localidades como Valdepeñas y siendo testigo de varios tornados. Entro en Andalucía por la provincia de Jaén y el valle de Despeñaperros, contemplando los campos de las Navas de Tolosa, testigos de la batalla más importante de la Reconquista, y que daría por terminadas las opciones de los musulmanes en la península y en la propia Europa. Lejos queda ya esa batalla en Covadonga. Pedaleo al lado de los campos de olivos más grandes que haya visto. Cruzo el Guadalquivir. Me encajono en el paraje de la Sierra Mágina. Veo por primera vez las montañas de Sierra Nevada, antes de entrar en la provincia de Granada, cruzar las puertas de la ciudad y tocar la propia Alhambra. Había conseguido llegar a Granada en etapas desde Asturias, un desafío que se fue desarrollando, como habéis visto, a sí mismo conforme iba recorriendo nuevo terreno. Pero esta vez ya no había grandes objetivos a futuro, de momento. A día de hoy, Granada marca mi límite por el sur. Volvemos a casa después de la aventura de Granada. Queda mucho por recorrer y, sin duda, el Canal de Castilla es una de las cosas que marcan. Estamos en julio y recorro el ramal norte desde Palencia a Lar del Rey. Durante el camino en solitario es fácil entrar en una especie de trance. Con temperaturas de más de 30 grados, el canal es como un espejismo de un oasis de sombra y frescor en medio del desierto. El sonido del lento pero constante fluir del agua aporta tranquilidad y las esclusas de piedra ovaladas marcan presencia como abandonadas obras de arte. Tengo la ocasión incluso de rescatar una cría de corzo que había caído en el canal entre Osorno y Melgar de Fernamental. Toda una experiencia. El canal está lleno de grandes historias. Llega agosto y empiezo a construir un proyecto de unir el sur de la cordillera desde Villablino, León, hasta Las Merindades, en Burgos. También en agosto retomo el camino en Santo Domingo de la Calzada. En un día llego hasta Logroño, pasando por San Millán de la Cogolla, símbolo del origen del castellano. Al día siguiente, tras dormir en casa familiar, recorro los 106 kilómetros que separan Logroño de Pamplona, por Estella y el puerto de Chauri. Septiembre y octubre me valdrán para continuar conociendo el sur de la cordillera. Rutas de 103 y de 96 kilómetros que me permitieron conocer las Fuentes Carrionas a la sombra del Espigüete, el pico piloto de los picos de Europa. Reinosa y Brañosera, el municipio más antiguo de España. En noviembre, una expedición allende Logroño hasta Calahorra, la antigua Calagurris romana, descubriendo la vía verde del Cidacos y Arnedo, ya en tierra profunda de los que fueron los Banu Qasi del Ebro en los últimos siglos del primer milenio. En diciembre conozco los espectaculares cañones del Ebro, Orbaneja del Castillo y descubro los pozos de petróleo de Valdeajos, ni más ni menos que la única fuente de petróleo explotada en la península. Llega 2020, el año de la pandemia. Poca cosa que decir al principio, salvo llegar a otro de los pueblos más bonitos de España y probablemente la ciudad más pequeña, la ciudad de Frías. Llega el verano y con él las grandes rutas. En julio, una sofocante ruta circular desde Aranda de Duero a Sepúlveda, Boceguillas y Maderuelo, descubriendo las impresionantes hoces del río Duratón. 155 kilómetros con temperaturas entre 25 y 44 grados que pusieron a prueba mis reservas de agua. En agosto, y no muy lejos de Sepúlveda, comienza una ruta circular en el Burgo de Osma. Su objetivo: pasar por los castillos de Gormaz, Atienza y Berlanga de Duero. 134 kilómetros con igualmente altas temperaturas que me darán la bienvenida a la provincia de Guadalajara por el puerto de la Carrascosa. Desde el puerto hasta Atienza la temperatura pasó de 30 a 40 grados. Sin duda una de las mejores y más duras rutas que he hecho. No lo supe en ese momento, pero al llegar a Atienza había abierto las puertas de Valencia en un viaje que realizaré en 2021. Esta ruta marca otro hito.
ya que con el terreno nuevo recorrido aquí, toda la red asciende a 10.000 kilómetros diferentes por toda España. En este momento mi bici ya tiene 29.507 kilómetros. El resto del año se basa en el centro norte de Burgos, con llegada al pueblo de Puente Dei, Ojo Guareña y el túnel de la Engaña, el colosal agujero en la montaña que iba a conectar el ferrocarril Santander-Mediterráneo, o mejor dicho, a darle sentido. Llega el siguiente año, 2021, cuando comienzo a grabar los vídeos que tenéis en mi canal, aparte de otras rutas no filmadas, pero de igualmente gran importancia para mi red. La vía verde de la Sierra de la Demanda, el canal de Castilla, ramal de Campos, el último ramal que me quedaba del canal. La vuelta al embalse del Ebro, que termina con mi proyecto de unir el sur de la cordillera desde Villablino hasta Las Merindades. Mientras en Tierra de Campos continúo con otro proyecto personal de conectar la Nacional 120 entre Burgos y Obarco de Valdeorras. En junio continúo esta vez desde Zaragoza, después de aquella gran ruta nocturna, y llego a Monzón, entrando en la provincia de Huesca por la Sierra de Alcubierre y atravesando el desierto de los Monegros. Esta ruta marca mi actual límite hacia el este en el mapa. En agosto, la subida al castillo de Clavijo en La Rioja y una pequeña expedición en tierras de Álava y Navarra desde Logroño. Llega septiembre y sin haberlo pretendido el año pasado, como dije, emprendo la mayor aventura de mi vida, el gran viaje de Atienza a Valencia en 5 días, recorriendo lugares como Sigüenza, las montañas del Alto Tajo, Molina de Aragón, disfrutando la mayor vía verde de España, la vía verde Ojos Negros, conociendo el mayor estacionamiento aéreo de Europa, descubriendo Teruel y Sagunto para llegar al Mediterráneo en Valencia, no sin antes recorrer el difunto circuito de Fórmula 1. Todo este viaje, como no, lo tenéis en mi canal y es hasta entonces el más largo que he realizado, casi 500 kilómetros en 5 días. Después del gran viaje de Valencia, me tomo un respiro de grandes rutas hasta enero de este año, 2022. Rutas que tenéis en el canal: Bilbao-Miranda de Ebro, por el puerto de Orduña, la filmación de mi reportaje sobre los pozos de petróleo en Valdeajos, mi paseo de 110 kilómetros por Tierra de Campos y la ruta de Miranda de Ebro a Logroño. Todo esto hasta que mi bici recorrió su kilómetro 40.000, suficiente como para dar una vuelta al mundo, creando una red de 11.802 kilómetros diferentes por España y recorriendo más de 1.700 localidades a lo largo de 28 provincias. Es una pena haber empezado a grabar mis reportajes tan tarde, pero más vale tarde que nunca. Al fin y al cabo, aún quedan 23 provincias nuevas por recorrer. Quizá tampoco sea tan tarde. Esto es El Lobo de las Hispanas.